A ver, en este video vamos a resolver este ejercicio de diseño de un amplificador, bueno, de la polarización. A ver qué dice este ejercicio. Diseña el circuito de la figura de modo que la corriente de drenaje sea medio miliampere y el voltaje en el drenaje sea de 1 volt. Los parámetros del transistor son K 0.25 miliamperes por volt cuadrado y voltaje de umbral de 1.4 volts. Hay que elegir valores estándar y recalcular Q. Si la resistencia tiene tolerancia de más o menos 10%, determina los valores máximo y mínimo de la corriente del drenaje. A ver, pues empecemos. Empecemos con esto. A ver, vamos a arrastrar esto, si es que me deja. Ahí está. Entonces, a ver, pues empecemos. Entonces aquí tenemos que este voltaje debe ser de 1 volt. Aquí debe de haber 0.5 miliamperes. Entonces, pues aquí de inmediato se puede ver que RD pues tiene un valor. A ver, ¿cuál es este valor para RD? La LDO me dice que esto es, ahí está, diferencia de potencial. En un extremo hay 5, en el otro hay 1, entre el valor de la corriente. 5 menos 1, 4, por 2, 8. Entonces esta debe ser 8. 8 kilo ohms. ¿Y ahora qué hay con RS? A ver, lo que sabemos es que aquí en la compuerta debe de haber 0 volts. Eso es forzoso. Y entonces requerimos saber este voltaje. Este que está aquí es el voltaje entre la compuerta y la fuente. Con ello determinamos entonces el voltaje de la fuente. Y con eso podemos determinar el RS. Entonces requerimos el voltaje compuerta fuente. A ver qué tenemos. La ecuación del dispositivo nos dice que la corriente del drenaje es 0.5 igual al valor de K 0.25 por el voltaje entre la compuerta y la fuente menos el voltaje de umbral. Esto va al cuadrado. De aquí se puede determinar el valor del voltaje. El voltaje entre la compuerta y la fuente. A ver, pues determinamos ese voltaje. A ver, 0.5 es igual a 0.25 por este término cuadrático. Esto lo voy a poner como B nada más, menos 1.4. ¿Está bien mi ecuación? Sí. Entonces aquí tenemos dos soluciones. Evidentemente la negativa no existe físicamente. Entonces es 2.8. 2.8 volts. Ese es el voltaje que hay aquí. Bueno, negativo, ¿no? 2.8 volts negativos. Entonces con eso ya podemos obtener RS. En un extremo hay 2.8. En el otro hay menos 5.
Y el valor de la corriente es 0.5. A ver, ¿cuánto es esto? Esto es 5 menos 2.8, pues 2.2, ¿no? Entonces es 4.4. Entonces tenemos ya los dos valores de las resistencias. Entonces, a ver qué dice. Diseñar el circuito, sí, ya lo hicimos. Los parámetros del transistor, sí. Elija valores estándar. A ver qué valores estándar tenemos para estas dos resistencias. El valor estándar para más cercano para 8 es 8.2. Y el valor más cercano para RS es de 4.4. Podría ser 4.7, pero también hay 4.3. Yo creo que entonces vamos a elegir 4.3. Con esos valores hay que determinar el valor del punto de operación. El voltaje entre la compuerta y la fuente, la corriente del drenaje y, para completar, el voltaje drenaje fuente. A ver, entonces vamos a hacerlo de forma gráfica. A ver, vamos a poner aquí en mi graficadora, bueno, no mía, pero la que estoy utilizando, vamos a calcular eso. A ver, ¿cuál es la ecuación? A ver, el voltaje compuerta fuente es X igual, es el voltaje de la compuerta, eso vale 0, menos el voltaje de la fuente. ¿Cuál es este voltaje? Esto es menos, y tenemos el valor de RS 4.3 por la corriente menos los 5 volts de la fuente. Sí, esa es la recta. Y ahora nos falta la parábola. Y es igual a 0.5, perdón, 0.25. Ese es el valor de K por el término, por el factor cuadrático. Esto es X menos el voltaje de umbral 1.4. Todo se ve bien. Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el zoom. Ahí está. Y la intersección nos da el punto de operación. Entonces ahí vamos a seleccionar. Y ahí está. 2.82 y 0.51. Esos son miliamperes. Perfecto. Y finalmente el voltaje entre el drenaje y la fuente. Aquí simplemente podemos restar de 10, pues las caídas de voltaje, ¿no? 0.51 por las dos resistencias, la suma de las dos resistencias. 8.2 más 4.3, 3.6. Entonces aquí está el punto de operación. Hay una ligera diferencia, ¿sí? Aceptable en la mayoría de los casos. Ahí está el punto de operación. Y por último, dice que las resistencias tienen una tolerancia de 10% determinando los valores máximo y mínimo de la corriente. Bueno, la corriente está determinada básicamente por la resistencia de la fuente. Entonces con eso será suficiente. A ver, ¿cuánto es esta diferencia? A ver, vamos a ponerlo del lado derecho.
Yo creo que por aquí podría quedar bien. Entonces, a ver, RS, RS, primero vale 4.3, eso sí, menos el 10%. Entonces, cuando tenemos esa resistencia, ¿cuánto vale la corriente? Y el otro caso, cuando la resistencia de la fuente vale 4.3 más 10%. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues determinemos. Ahora vamos a hacerlo de forma gráfica. Ahora sí. Bueno, la ecuación de la parábola no cambia. Lo que va a cambiar es la ecuación que hay aquí. Esto es 4.3 más el 10%. Entonces no es 4.3, perdón, menos el 10%. A ver, vamos a calcularlo. 4.3. Entonces es 3.87. Entonces vamos a poner ese valor aquí. 3.87. Ah, perdón, aquí no es. No, aquí no es. La parábola no cambia. Lo que cambia es el valor que hay aquí. Ya no me deja. Vamos a quitarla y vamos a ponerla otra vez. Eso es x igual a menos 3.87 por y menos 5. A ver, entonces la intersección, ahí está. La corriente es 2. Perdón, es 0.55. Entonces vamos a poner aquí 0.55. Lo correcto sería tomar un poquito más de decimales, pero con eso será suficiente. Y luego más 10%, 4.73. Entonces vamos a poner aquí 4.73. Y ahora la corriente es de 0.47. Ahí está. Esos son los valores máximo y mínimo. Vamos a ponerlo aquí. Este, por supuesto, es máximo. Y este, evidentemente, es mínimo. Entonces tenemos los valores para la corriente máxima y mínima. Listo.